¿Qué onda, banda? Hoy vamos a dar 4 motivos por los cuales debemos estar infinitamente agradecidos por la Reforma Protestante. Nuestro primer punto es la salvación solo por fe, solo por gracia. Lutero predicaba el libro de Romanos cuando llegó a Romanos 1:17. Entonces leyó que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada y el justo por la fe vivirá. Esto causó un gran impacto en su vida porque a través de un tiempo de lucha después él comprendió que la salvación se obtenía solo por fe y esta era un don de Dios, es decir, Dios la daba por gracia, no era en base a nuestras obras. Lutero ya estaba incómodo con algunas tradiciones de la iglesia en aquel entonces, como las indulgencias. Entonces él quiso ayudar para que la iglesia entonces retomara el camino al evangelio verdadero, al evangelio puro. Sin embargo, a nadie le interesó esto y él fue ignorado completamente. Fue por eso que 2 años después, en 1517, Lutero decidió publicar sus 95 tesis como protesta a lo que estaba haciendo la iglesia en aquel momento. Lutero nunca quiso causar una revolución tan grande. Él no sabía que a través de eso se iba a generar una reforma. El punto número 2 es la sola escritura, la autoridad de las escrituras. Tanto la sola escritura como la sola fe y la sola gracia son inseparables. De hecho, fue la autoridad de las escrituras lo que causó este revuelo tan grande y que fuera un movimiento global. ¿Por qué? Hasta el tiempo de Lutero, solamente los ministros, los sacerdotes, las personas que manejaban el latín tenían acceso a la Biblia. Entonces, 2 siglos antes, John Wycliffe ya había trabajado en la traducción de la Biblia para el lenguaje común, incluso la cantaba. John Hus un siglo antes había predicado en el lenguaje común, siendo un predicador muy popular, pero fue condenado a la hoguera. ¿Por qué? Porque él decía que la cabeza de la iglesia era solo Cristo. Fue en el siglo XVI, en la generación de Martín Lutero, en el que esto tomó mayor importancia. ¿Por qué? Porque Lutero tradujo la Biblia al alemán y entonces la gente tenía acceso a esa traducción de la Biblia. Esto es solo escritura. William Tyndale, unos años después, tradujo y publicó el Nuevo Testamento al inglés. Él fue condenado a la hoguera a causa de esto. Sus últimas palabras fueron que Dios abriera los ojos del rey de Inglaterra. 2 años después de su muerte, el rey de Inglaterra, Enrique, hizo oficial y publicó esta traducción de la Biblia al inglés. Esto hizo que todo el mundo tuviera acceso al estudio de la Biblia en aquel entonces y que esta no fuera solo para algunos. Por eso la reforma fue inevitable y creció tanto que llegó a toda Europa. Punto número 3. El sacerdocio universal es uno de los puntos más ignorados de la reforma y también más importantes y por los cuales deberíamos estar agradecidos. Hasta antes de la reforma nadie podía tener acceso a Dios por sí mismo. Tenía que tener acceso solo a través de un intermediario, a través del sacerdocio. Nadie podía obtener el perdón si no fuera a través de la iglesia. Es decir, la iglesia era un monopolio, era la autoridad suprema y nadie podía tener acceso a Dios, ni al estudio de la Biblia, ni a la interpretación, ni a nada, si no era por el sacerdocio ministerial que se llamaba. Para que entendamos en términos prácticos, tú no podías abrir tu Biblia y estudiarla, porque ni siquiera había una en tu lenguaje y mucho menos podías tener esa autoridad para hacerlo. Tampoco podías servir a Dios en ningún área en donde estuvieras. Todo era a través del poder y de la autoridad de la iglesia solamente. Lutero decía que una lechera podía ordeñar vacas para la gloria de Dios. Entonces, debemos agradecer el que todos podemos servir en la iglesia, en que todos podemos estudiar la Biblia, en que todos tenemos derecho a rechazar cualquier doctrina errada, a este movimiento que fue la reforma. Lutero y nadie de la reforma estuvo nunca en contra de la autoridad ministerial, pastoral y administrativa de los pastores. Al contrario, ellos daban mucha importancia a esto. Sin embargo, el sacerdocio universal enseña que cada persona es responsable de su comunión espiritual, de su compromiso con Dios y obviamente de su servicio a este. Todos somos parte de la iglesia, todos somos parte importante de esta y todos servimos a esta. Gracias a Dios por esto. Cuarto punto, la reforma protestante es el evento después de Pentecostés y de Hechos, es el evento más importante en la historia de la iglesia. Imagínate no celebrar uno de los eventos más importantes de nuestra historia. La reforma fue más grande de lo que te imaginas. Tantas cosas que hoy sabemos y confiamos que es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, acerca de la teología, fueron recuperadas durante la reforma. Tenemos que decir que la reforma no descubrió el hilo negro ni fue una nueva forma de cristianismo, sino fue regresar a los orígenes, regresar al cristianismo primitivo,
regresar al evangelio puro, regresar a la suficiencia y la autoridad de las escrituras. Tendremos que pasar horas y horas hablando de la reforma protestante porque hay tomos enteros de anécdotas de todas las cosas que ocurrieron. Hombres como Zwinglio, como Lutero, como Wycliffe, como John Hus, como John Knox, como Juan Calvino, como William Tyndale y muchos otros que Dios usó para su gloria, para mostrar su gloria, para mostrar la suficiencia de las escrituras en un tiempo donde la iglesia necesitaba tanto de esto. Así que comparte esto, compártelo en tu muro, compártelo con tus pastores, compártelo con tus líderes, compártelo con tu iglesia. Queremos que toda la iglesia recuerde esta fecha con mucho cariño, con mucho amor, que sea una fecha en la que demos gracias a Dios por lo que hizo en la reforma y vivamos para darle gloria a Dios, como ellos decían, Soli Deo Gloria.